Hola, mi nombre es José de Pierola, soy escritor peruano radicado en los Estados Unidos y he venido a Lima para presentar mi último libro que se llama Fabulations. Fabulations es un libro que incluye narraciones breves que son un género que estoy ensayando que se llama la fabulación, que es una combinación de la fábula, historia y ficción. Otra de las características de este libro que me parecían importantes es que tuviera ilustraciones que combinaran o que de alguna manera comentaran la narración. Y tuve la suerte de trabajar con una editorial independiente norteamericana que aceptara este proyecto. Es su primer libro en inglés. ¿Cuál ha sido el principal reto ya de plasmar en otro idioma, que no es su idioma original, digamos? El problema principal fue lograr que el inglés se convirtiera no en un instrumento de escritura, sino más bien en un ingrediente del proceso creativo. Y es algo que uno rara vez nota cuando uno escribe en su lengua materna, debido a que la lengua materna siempre es parte del proceso creativo. Cuando empecé a escribir un libro de cuentos anterior a este en inglés, me topé con esa dificultad y esa cierta aspereza con el trabajo del inglés, de modo que emprendí ese proyecto tratando de centrarme en el idioma como el eje del proceso creativo. Y creo que al final, entendiendo eso, he logrado que las dos cosas, la narración y el idioma, funcionen como parte de un mismo proceso que se alimenta el uno al otro. Retornó a Lima para dictar un seminario en el Británico. Cuéntame un poco como qué autores va a tratar y más o menos un poco la estructura del seminario. El nombre ambicioso del seminario es Literatura Contemporánea en Inglés o la novela contemporánea en inglés, un tema totalmente inabarcable en un seminario, inclusive en un curso de varios años, pero sí logré articular el seminario en torno a dos ideas fundamentales que me parecen útiles si uno es lector o inclusive quiere ser escritor. Por un lado, la herencia de la literatura inglesa que no se reconoce tan bien, pero cuya influencia todavía se puede ver en casi todo lo que se publica ahora. Y me refiero a lo que desarrollaron, por ejemplo, Jane Austen en el siglo XIX y lo que desarrolló Virginia Woolf a principios del siglo XX. Ambas exploraron la representación de la experiencia humana en el mundo y esa experiencia humana desde la conciencia de los personajes, desarrollando técnicas y formas de entender esa experiencia personal y que viene de la conciencia. A partir de ahí he elegido algunos autores. Virginia Woolf obviamente es la primera, pero luego he pasado un poco a autores de fines del siglo XX como Ian McEwan. También he incorporado autores que tienen diálogo con estas ideas, como por ejemplo Joyce Carol Oates de los Estados Unidos, o J.M. Coetzee de Sudáfrica. El libro salió por una editorial independiente. ¿Qué tan distintas son las editoriales independientes en Estados Unidos, por ejemplo, las de Perú, comparadas con las de Perú? Creo que hay una cierta similitud entre las editoriales independientes, ya que son más pequeñas. El proceso de firmar un contrato, el proceso de edición, el proceso de revisión es mucho más rápido y más flexible. Y una de las cosas interesantes, y por eso quería una editorial independiente, es que quería ser parte del proceso de la publicación de este libro. Y a las editoriales grandes es imposible, inclusive en el Perú. Con esa editorial independiente, como son más flexibles, pude incorporarme un poco en el diseño de los interiores, la incorporación de imágenes, etc. Usted vive en Estados Unidos, visita el Perú una o dos veces al año. ¿Qué libros de autores peruanos le han llamado la atención en los últimos años? Si tiene que mencionar un par, por ejemplo. En los últimos años son autores que no son muy conocidos acá, pero que me parecen formidables. Uno de ellos es González Viaña, El corrido de Dante, es su novela que es muy linda y ha tenido éxito en realidad en los Estados Unidos en traducción también. Y la otra es un libro de cuentos de Ceín Zorrilla, que son cuentos muy hermosos, casi al estilo de Chekhov, y lamento mucho que no se lo conozca más, porque creo que
una de las voces importantes que usan técnicas literarias eficientes para contar narraciones de contacto cultural y de lo que nos hace un poco peruanos o nuestra identidad peruana. Finalmente, ¿qué proyecto tiene luego de esto? Bueno, el libro está recién salido, ¿no? de la cocina. ¿Qué proyectos a futuro? Estoy terminando un libro de cuentos que en inglés se llama Waiting for the Light, y que es un poco sobre inmigrantes de primera generación que llegan a los Estados Unidos. Espero terminar ese libro en unos 2 o 3 meses, y después tengo un proyecto de novela que ya está también avanzado, del cual todavía no quiero hablar mucho, pero hay siempre material y trabajo por delante.